Hoy vamos a hablar de cómo se codifica la información luego de que se terminó el proceso de entrevistas en una investigación cualitativa de teoría fundamentada. Espero que sea útil la información y que puedan encontrar herramientas útiles para cuando se encuentren en este momento de sus investigaciones. Bueno, este es uno de las etapas más importantes dentro de la investigación cualitativa. Después de que tú terminaste la recolección de la información, de que ya hiciste las entrevistas, debes comenzar un momento que es el momento de eh, recoger la información, codificarla y posteriormente tratar de encontrar las categorías que le van a ir dando estructura a tu teoría fundamentada. ¿Con qué se va a comenzar siempre el análisis de la información cualitativa? ¿Con qué vamos a comenzar siempre en la investigación? Con lo que vamos a conocer como la codificación abierta. En esta primera parte, uno normalmente lo que va a realizar, el investigador lo que va a hacer es, de manera exploratoria, se va a enfrentar a las entrevistas, va a tratar de encontrar los datos más relevantes y más llamativos dentro de esa entrevista. Eh, Cuando tú encuentras esas pequeñas partes, esos pequeños datos, esos pequeños fragmentos, es necesario que tú empieces a etiquetarlos o que empieces a codificarlos. De eso, por esta razón es que uno va a hablar de codificación, de codificación, pues como en esta parte inicial. Todo lo que para el investigador sea importante dentro de la entrevista es muy importante que sea codificado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tratar de, primero, de rescatar la información más importante que aparece dentro de las entrevistas o, por supuesto, pues de los datos que te entregaron quienes fueron los informantes dentro de tu investigación. Y lo otro es que esa información también hay que tratar de reducirla. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Que esa primera etapa de codificación te va a ir dando una idea, ¿cierto?, de cuáles son como los temas que comienzan a repetirse en la medida que tú vas haciendo este análisis en las entrevistas que has realizado. Muchas veces esas codificaciones eh, las vas a hacer, ojalá las pudieras hacer de manera paralela cuando vas haciendo la investigación, va a ser lo mejor. Listo, porque incluso la medida que tú vas codificando, eh, y vas haciendo más entrevistas, esas codificaciones te van a permitir de pronto tener una mayor receptividad frente a lo que está apareciendo en la entrevista, pero también una mayor receptividad cuando los informantes te comienzan a decir cosas que de pronto no habían aparecido con anterioridad. Aquí vamos a ver un ejemplo de qué es de lo que nosotros estamos haciendo referencia. Entonces, ¿de qué se trata? Vea, uno coge las respuestas dentro de la entrevista y dentro de las respuestas uno se puede encontrar con uno o con varios códigos dentro de una misma respuesta. O sea, una persona en una respuesta me puede estar hablando de dos, tres, cuatro cosas muy importantes para ti dentro de la investigación. ¿De qué se trata? De que las empieces a identificar. O sea, uno puede, por ejemplo, coger la entrevista y puede empezar a subrayar esas ideas que son importantes, puede empezar a subrayar o puedes empezar a colorear como estás viendo ahí en la imagen como los aspectos más relevantes de las respuestas de los informantes. Y la idea es que trates de leer casi que reglón por reglón cada una de las respuestas y tratar de identificar en esa respuesta qué es lo que las personas te están diciendo. Muchas veces vuelvo y repito, dentro de una misma respuesta uno se puede encontrar con varios códigos. ¿Por qué? Porque la persona, aunque está contestando a una pregunta, te está diciendo dos o tres cosas que son muy importantes dentro de esa misma pregunta. Entonces uno lo primero que hace es como tratar de identificar esos fragmentos que son tan importantes en cada una de las respuestas. Esto tiene que ser una lectura muy pausada, tiene que ser una lectura muy analítica, tiene que ser una lectura muy minuciosa para que podamos empezar a realizar como esa identificación y posteriormente esa codificación. ¿Cuáles son las recomendaciones en esta primera etapa
para que tengas un buen ejercicio de codificación o etiquetas como lo puedes encontrar en la literatura. Eh, lo primero, como dice la diapositiva, hay que tratar de ser muy descriptivo y breve, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando tú identificas ese fragmento o esa etiqueta, ese fragmento de la respuesta que para ti es muy importante, tratamos de codificarlo. ¿Y cómo lo codificamos? Esos 2, 3, 4, 5, 6, 10 renglones que me están hablando de una misma cosa, lo que yo tengo que hacer es tratar de sintetizarlo como en la idea principal de la que me está dando cuenta ese texto. Entonces, por ejemplo, miren lo que dice acá. Eh, Entre comillas, el participante habló de los sentimientos negativos sobre su trabajo. Un código más efectivo para esto sería frustración laboral o desmotivación. Entonces puede que en la respuesta yo me encuentre como respuesta lo siguiente: me genera mucho cansancio, me siento muy desmotivado me siento muy desmotivado en el trabajo, siento que los esfuerzos que realizo no son reconocidos. Entonces, ¿cómo hago yo para resumir esos dos rengloncitos? Esos dos reglositos yo los voy a codificar y los voy a codificar, como decíamos ahorita, por ejemplo, con palabras como o frustración laboral o desmotivación, que es una idea general de lo que me está apareciendo, de lo que me está apareciendo en la respuesta. Esto es lo que uno hace normalmente. Este es un ejemplo de una entrevista que realizamos y ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Uno comienza en cada respuesta a identificar diferentes aspectos. Entonces, miren que, por ejemplo, en la primera respuesta, uno está hablando, por ejemplo, o cuando se hizo la codificación, cuando se hizo más bien la identificación de las ideas, se identificó en la primera respuesta que ustedes tienen en la columna de la izquierda, se subrayó pues como los primeros cuatro renglones. En la segunda, miren que en la segunda respuesta aparecen tres ideas distintas con tres colores distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que se está hablando de tres cosas absolutamente distintas. Miren que en la tercera respuesta aparecen uno, dos, tres, cuatro colores. Significa que hay cuatro ideas distintas. Y se supone que lo que vamos a hacer a continuación es coger cada una de esas ideas y codificarlas con una idea que trate de ser muy precisa, pero también que me resuma lo que me está diciendo eso. ¿Para qué? Porque lo que yo ya necesito es un volumen de información muy grande que me entrega el informante y que está plasmado en la entrevista. Yo necesito sintetizarlo y necesito empezarlo a identificar de cuáles son los temas que esta persona me está hablando. Listo, y empezar a ver cuáles son los temas que comienzan a repetirse. Este subrayado en colores, este resaltado en colores, por supuesto está asociado como con los temas. Significa que, por ejemplo, ustedes están viendo ahí ese azul se repite en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta respuesta. O sea, en cinco partes distintas, esta persona me está hablando de lo mismo. Por ejemplo, el verde, que ustedes lo ven en la segunda respuesta y lo ven en la quinta, esta persona me estaba hablando en dos momentos distintos de algo que es muy parecido. Vale, entonces, ¿en qué consiste eso? Primero, entonces, identifico en el texto como cuáles son esos fragmentos que son significativos para mí dentro de la investigación y a renglón seguido empiezo a codificarlos. ¿Qué otras recomendaciones para la etapa de la codificación o las etiquetas? Utiliza códigos in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo posible tratemos de utilizar las palabras de los participantes como etiquetas del código. O sea, no hagamos una interpretación con nuestras propias palabras. Tomemos las palabras que están dentro de la entrevista, pero que me resuman lo que el fragmento me está diciendo. ¿Por qué? Porque esto mantiene una conexión directa con el dato. Muchas veces cuando yo en la etiqueta le coloco un nombre que a mí me parece, puede que en ese momento yo lo esté viendo como de esa manera, pero después muchas veces uno como investigador revisa y cuando vas y revisas te das cuenta y uno dice, ¿yo por qué le coloqué este código? ¿Yo por qué coloqué esta etiqueta? Porque muchas veces la perspectiva puede cambiar incluso de un día a otro. Entonces, para poder evitar pues como estos problemas de subjetividad, lo que se trata de hacer o lo que se recomienda en este tipo de situaciones es que cuando vas a codificar esa codificación,
tenga como propósito o por lo menos tenga como fundamento que se utilicen en lo posible las propias palabras de la persona entrevistada. Aquí está, por ejemplo, comillado, me siento como un número más, sentirse como un número más. Uno dice, pero venga, este fragmento es muy chiquito, eso es lo que uno dice un código en vivo, ¿cierto? O sea, casi que utilizar las mismas palabras. Este es un fragmento muy pequeño, pues va a ser muy difícil sintetizarlo más, pero también puede ser que muchas veces uno el código lo deje directamente como está el fragmento. Para que tengan en cuenta, como decíamos ahorita, lo que les señalaba, pilas que entre una misma respuesta uno se puede encontrar que entre la misma respuesta hay situaciones que son distintas. Entonces, miren, por ejemplo, acá la pregunta, esta es una investigación donde se estaba trabajando de la vivencia pues con la etapa del confinamiento por el COVID-19 con el personal de enfermería. Entonces, la pregunta era, cuéntame sobre tus desafíos más grandes al cuidar pacientes con COVID-19. La respuesta de la enfermera fue abrumador ver tantos pacientes sufrir, la falta de personal, la cantidad de horas que tenemos que trabajar. Me sentía físicamente agotada y emocionalmente destrozada. Me preocupaba mi propia familia, no quería llevarles el virus a casa. Si ustedes se dan cuenta, incluso es una respuesta corta, pero esta respuesta corta me está hablando de tres, cuatro cosas total absolutamente distintas. Fue abrumador, listo. El sentimiento abrumador, ver tantos pacientes sufrir, la falta de personal, la cantidad de horas que tenemos que trabajar, eso hace referencia a la carga emocional que siente el trabajador. Me sentía físicamente agotada y emocionalmente destrozada, estrés emocional. Me preocupaba mi propia familia, no quería llevarles el virus a la casa, entonces todo eso tiene que ver con preocupación. Si ustedes se dan cuenta, aunque la respuesta sea corta y por eso la invitación es ahí, pilas, lean con despacio, sean muy juiciosos en esa lectura, porque muchas veces hasta en dos, tres renglones vas a encontrar tres, cuatro códigos distintos. Y nosotros tenemos que aprender a identificar. En una respuesta corta yo puedo muchas veces ver, como les decía ahorita, códigos distintos porque me están hablando de cosas distintas. ¿Qué otra recomendación podría hacerles para la etapa de la codificación? Esto es muy valioso y aunque parece dispendioso al comienzo, va a ser muy valioso cuando lleguen a la etapa de categorías. Y es la recomendación de que creen un libro de códigos. Este es un documento. Normalmente, si ustedes están manejando un software como es Atlas T o como es InVivo, no van a tener ninguna dificultad. En caso de que no estén manejando estos software, la recomendación es utilicen una hoja de Excel que va a ser muy valioso. En esa hoja de Excel, tú vas a registrar con cada código, vas a registrar lo siguiente. Este libro que tiene que tener primero, por supuesto, por supuesto, la cita textual. Listo. Vas a colocar la cita textual, o sea, cada fragmento lo vas a coger y lo vas a pegar en una columna de Excel. El fragmento textual, lo que mostrábamos ahorita. Vale, entonces, que este fragmento es de dos rengloncitos, lo pegas. Este fragmento es de medio renglón, lo pegas. Este fragmento es de 10 renglones, lo pegas. Vale, vas a pegar cada uno de los fragmentos. Después de que pegues el fragmento, ¿qué le vas a colocar? Le vas a colocar el nombre al código. Vas a colocar cómo, o sea, cómo lo codificaste, qué nombre le diste. Ahorita decíamos, generalmente tiene que ver, como lo veníamos trayendo con el ejemplo anterior. Esto tiene que ver con estrés laboral, entonces colócale el nombre de estrés laboral. Pero vas a crear una tercera columna que es la definición, listo, que es el estrés laboral, cómo se define el estrés laboral. Y es muy importante también como una cuarta columna con todo lo que tiene que ver con los memos. ¿Qué es un memo? Un memo es lo que tú como investigador, eh, lo que tú como investigador vas a citar o vas a colocar a partir de los códigos y de las citas textuales con las que te vas encontrando. Entonces, por ejemplo, las sensaciones, las percepciones que tú tienes. Ay, ve, qué interesante. Yo no hubiera pensado, por ejemplo, o no se me hubiera ocurrido pensar la preocupación que tienen estas personas por contagiar a la familia, ¿cierto? Yo normalmente las personas que no estamos dentro de las instituciones hospitalarias no dimensionamos qué significa para el trabajador de la salud, por ejemplo, el riesgo de poder contagiar a su propia familia con las enfermedades con las cuales están las personas dentro de los lugares que trabajan.
Para mí es algo de sorpresa. Eso es muy importante que lo coloques dentro del código. Listo, y dentro del memo, perdón, y porque es muy importante que lo coloques dentro del memo, porque es un tema que tú puedes trabajar más adelante. Es como todo lo que te permite aplicar a ti como la reflexión analítica como investigador. Muchas veces uno dice, ve, esto que está apareciendo aquí lo había visto en tal artículo o tal autor, por ejemplo, trabaja esto o en tal modelo teórico se menciona este tipo de cosas. Todo eso hace parte de los memos. No, nunca dejen pasar, porque eso es como el diálogo interior que el investigador va teniendo con los datos con los que va trabajando y eso va a ser muy enriquecedor en el momento de trabajar. Aquí está un ejemplo de este libro de códigos. Miren lo que les decía. Entonces, el fragmento textual, miren aquí lo que trae a colación. Cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que del sur, por las fiestas, la música y la forma en que nos relacionamos. Eso es lo que nos hace únicos. ¿Cómo se codificó ese fragmento? Identidad cultural. La definición, o sea, cómo se entiende la identidad cultural, se refiere a los aspectos que los participantes asocian con su sentido de pertenencia a un grupo o comunidad específica, como tradiciones, idioma, costumbres o valores. Memos, o sea, lo que el investigador en ese momento, por ejemplo, sintió cuando estaba trabajando esto. Este código captura cómo los individuos construyen su identidad en relación con su entorno cultural. Podría estar vinculado a la resistencia cultural frente a la globalización. Vale, eso fue lo que el investigador en su momento consideró con esto. Miren este segundo ejemplo. Las redes sociales nos han conectado, pero al mismo tiempo nos han aislado. Siento que ya no hablamos tanto en persona. ¿Cómo se codificó? Impacto de la tecnología. Listo, se utilizan para categorizar la definición. Se utiliza para categorizar comentarios sobre los efectos tanto positivos como negativos de la tecnología en la vida cotidiana de las personas. Y el memo, se observa una ambivalencia. La tecnología facilita la conexión, pero también genera distanciamiento social. Por ejemplo, aquí leyéndolo, esto fue algo que yo le pedí a la IA que me organizara para efectos de poder trabajar en el video y mostrarlo como ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo fuera el investigador principal y me estuviera encontrando con esto, yo ahí diría, mire, esto lo trabaja muy bien Gamer en verdad y método. Lo trabaja de una manera maravillosa en el segundo tomo de verdad y método, en un capítulo muy especial. Bueno, se me escapa el nombre en estos momentos, ¿cierto? Yo también digo, mira, esto que me está mostrando aquí, Dahmer lo trabaja muy bien en ese libro, en un capítulo específico. Listo, todo eso que tú vas encontrando te va dando pistas muy interesantes para que puedas, como les decía ahorita, para que puedas empezar a encontrar pues como las relaciones fundamentales, que te van a explicar cómo se relacionan tus categorías y si son relaciones de causalidad, de causa y efecto, que es esa es la parte final que vamos a llegar. Adopta una aproximación iterativa y flexible, codifica, revisa y refina. Esto es muy importante. El proceso de codificación es un proceso lineal. A medida que avanzas, es probable que te des cuenta que algunos de los códigos que has identificado son demasiado amplios o demasiado estrechos y que algunos se pueden fusionar. Es completamente normal. Por eso les decía, la recomendación es, vea muchachos, cuando tengan una entrevista, codifíquela, empiece la codificación de una vez. Eso te va a servir mucho para las entrevistas siguientes, porque aparte eso te va a dar como esa capacidad de volver sobre las entrevistas y cada vez ir puliendo más los códigos que tienes, porque vas a empezar a ver cuáles son los temas que son repetitivos, dentro de esos temas repetitivos, cuáles están dentro de una misma categoría, cuáles están dentro de un eje temático principal, cuáles pueden subordinarse o cuáles subordinan a otros de los temas que comienzan a aparecer con fuerza en tu investigación. Esa posibilidad te la va a dar como esa actitud permanente por parte del investigador. Utiliza siempre la comparación. Esto es fundamental en la teoría fundamentada. Mientras el investigador va codificando, va comparando de manera constante el fragmento de texto que está etiquetando con otros que ya ha etiquetado, digámoslo así, del mismo tema. Entonces, vení, tal entrevistado ya me dijo esto. En la entrevista número 4 esta persona me contestó algo muy parecido. En la entrevista número 3 aunque esta persona me está diciendo lo mismo, aquí esta persona me está aportando este nuevo elemento. Siempre
tenés que tener como esa capacidad de ir comparando en cada tema qué es lo que se repite, pero también cuáles son los elementos nuevos que van apareciendo dentro de la temática. Eso que se repite, pues obviamente le va dando fuerza a que es un tema que se va consolidando y que posiblemente pueda ser una de tus categorías, pero también esos temas que comienzan a desprenderse, que no aparecen con tanta fuerza, pero que están directamente relacionados, es lo que yo puedo entender como una subcategoría. Y por supuesto, como decíamos ahorita, siempre es fundamental en una teoría fundamentada pensar los códigos como si fueran parte de una estructura. O sea, eh, hay que buscar como cuál es la categoría que le da sentido a todas las demás categorías. O sea, siempre en mi investigación, en una teoría fundamentada, hay un tema que es el principal y los demás temas están directamente relacionados con este. Es como en esa estructura, yo tengo que empezar desde el mismo momento de la entrevista a pensar cuál es el tema que me va a subordinar todos los demás, cuál es la categoría principal de mi investigación y las demás categorías y subcategorías, cómo se van a relacionar con esa categoría principal. Como decíamos ahorita, uno normalmente lo que hace es, ¿cierto? Crea unos códigos, hace una codificación en primer orden, que es lo que nosotros estábamos diciendo ahorita como las categorías. Estos son los códigos iniciales muy cerca al dato. Ejemplo, como lo estábamos mostrando anteriormente, ¿cierto? El ejercicio de coger la entrevista, identificar los fragmentos, el fragmento codificarlo. Estos son los códigos de primer orden. Cuando tú ya hiciste todo esto, ya tienes todas las entrevistas codificadas, entonces tú comienzas a buscar como como los temas que son más repetitivos. Listo. Entonces empiezo a agrupar. Venga, es que, por ejemplo, después de que hice la agrupación de los códigos de primer orden, por ejemplo, estrés por presión del jefe, falta de autonomía, como dice la diapositiva, estos podrán ir bajo una categoría que se llama presiones laborales. Vale, entonces yo aquí empiezo a darme cuenta que aquí hay unos temas que comienzan a ser repetitivos y que yo los puedo todos colocar bajo la sombrilla de presiones laborales. Y posteriormente, todos esos temas que yo identifiqué y que están alimentados por una cantidad de códigos, me van a dar cuenta de cuáles son las categorías, de cuál puede ser la categoría principal. Entonces, por ejemplo, si yo agrupé subcategorías y representan un concepto más abstracto y central, podría agruparse en la categoría principal como factores de insatisfacción laboral. Entonces, por ejemplo, presiones laborales, eh, frustración salarial. Estoy aquí colocando un ejemplo, pues, de memoria, improvisando. Eh, no reconocimiento frente al desempeño y me doy cuenta que tengo una cantidad de códigos que alimentan estas subcategorías. Finalmente digo, mire, aunque cada uno de estos temas son muy importantes, estos tres subtemas están dentro de otro tema grande que es el tema de insatisfacción laboral, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores para que una persona esté insatisfecha laboralmente? Entonces, puede que esa sea una categoría principal dentro de mi investigación. Como decíamos ahorita, lee línea por línea, no, haz siempre el esfuerzo de leer de manera muy pausada las entrevistas, utiliza memos cada vez que tengas que surge ese diálogo con los datos, no expreses ese diálogo, ¿cierto? Utiliza ese memo que va a ser supremamente importante, que te va a ayudar muchísimo ya cuando lleguemos tanto al segundo como al tercer momento. Después de que usted terminó todo ese ejercicio de codificación, llega un segundo momento de la codificación, que es lo que en la literatura nosotros vamos a conocer como la codificación axial. Una vez que tengas una buena cantidad de códigos, como decíamos ahorita, de esta primera parte de, de la fase abierta, es el momento de pasar a la codificación axial. En este momento es muy importante, como decíamos hace unos instantes, organizar y reagrupar los códigos que tú ya tienes. Y como decíamos, el propósito es encontrar las relaciones. Miren el ejemplo aquí. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo llegué y cogí y identifiqué en un primer momento las citas sexuales de las diferentes entrevistas. Entonces, yo en entrevistas saqué dificultad para llegar al centro de salud, no tengo dinero para pagar el transporte o los medicamentos. Otro fragmento es, uno puede pasar horas esperando ser atendidos. Otra persona en las entrevistas que realicé me dijo, no hay suficiente personal de salud para atender a todos. Esta es una investigación de barreras al acceso a los servicios de salud. Los edificios de los centros de salud se encuentran deteriorados.
¿cierto? Los pacientes no entienden las instrucciones de los médicos, el personal es poco empático y grosero. No creo que el sistema de salud vaya a solucionar los problemas. Vale, entonces cada uno de estos fragmentos en una etapa inicial los codificamos. Entonces, por ejemplo, dificultad para llegar al centro de salud, problemas con el transporte. No tengo dinero para pagar el transporte, falta de recurso económico. Uno puede pasar horas esperando ser atendido, largos tiempos de espera. No hay suficiente personal, escasez de médicos. Los edificios de los centros de salud se encuentran deteriorados, infraestructura en mal estado. Pacientes no entienden las instrucciones de los médicos, comunicación deficiente. El personal es poco empático y grosero, actitud del personal de salud. No creo que el sistema de salud vaya a solucionar los problemas, desconfianza en el sistema. Esta fue la manera como yo codifiqué que correspondía como a la primera parte. Pero yo empiezo a darme cuenta que definitivamente hay unos temas que comienzan digámoslo así, que son temas que yo los puedo agrupar porque pertenecen, digámoslo así, como a un mismo eje temático. Entonces, ¿qué me encontré yo? Que problemas con el transporte e infraestructura en mal estado tiene que ver con, digámoslo así, lo nombré como accesibilidad física, o sea, ¿cierto? El acceso que la persona tiene físicamente, por ejemplo, al sitio de consulta. La falta de recursos económicos, accesibilidad financiera, ¿cierto? Esta es otra categoría. Entonces, mire, yo, por ejemplo, aquí de esta subcategoría tengo dos memos. De esta categoría tengo un memo. De todos los que tenía aquí, ¿vale? Porque es un ejercicio pedagógico. Pero me di cuenta que también habían otros dos temas que tenían que ver con largos tiempos de espera y escasez de médicos, tiene que ver con ineficiencia del sistema. Estos dos temas yo los podía agrupar, estos dos códigos los puedo agrupar bajo esta sombrillita de ineficiencia del sistema. Actitud del personal de salud y comunicación deficiente tiene que ver con relación médico-paciente. Y desconfianza en el sistema tiene que ver con la confianza institucional. Pero también me di cuenta que esta subcategoría, vea que cuando yo hablo de accesibilidad física, accesibilidad financiera, digo barreras geográficas y económicas, una categoría. Estos temas yo también los puedo agrupar en temas más grandes, en temas más genéricos. Ineficiencia del sistema, barreras relacionadas con la gestión del sistema de salud, relación médico-paciente y confianza institucional, barreras psicosociales y interacción. Vale. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es esta parte, como está aquí definido como subcategorías, o los ejes temáticos, que son los más repetitivos, o los que yo puedo agrupar y los que más se repiten dentro de los códigos que yo tengo. Ahora, en la literatura, desde la teoría fundamental se utiliza para este momento o se recomienda el modelo de Strauss y de Corbin para poder hacer esa codificación. Este es el pilar de la codificación axial. Te ayuda a organizar tus códigos y subcategorías alrededor de una categoría principal o fenómeno. No es un simple checklist, sino un lente analítico para entender la complejidad de tus datos, y el modelo consiste en lo siguiente. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Identificar como cuáles son tus categorías, o como decíamos ahorita, cuáles son los temas que más se están repitiendo. Entonces busca los códigos más recurrentes o significativos y conviértelos en categorías principales. Por ejemplo, si tienes códigos como estrés laboral, presión de tiempo, miedo a fallar, podrías agruparlo a una categoría más amplia como desafíos emocionales. El hecho es que lo primero que ustedes tienen que hacer siempre en esta segunda parte es empezar a mirar la recurrencia de temas. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Fíjense cuáles son los temas que más se repiten a partir de los códigos que ustedes ya tienen definidos en las entrevistas de las personas con las que, con las personas que les están ayudando en sus investigaciones. Y esos códigos agrupados a partir de temas que son recurrentes me comienzan a dar las subcategorías. Pero se van a dar cuenta que esas subcategorías se pueden dividir dentro de una misma sombrillita en diferentes aspectos que están también cubiertos como por una categoría macro. Entonces, en el modelo de Strauss y de Corbin, ¿qué se propone? Primero tenga en cuenta cuál es el fenómeno central, la idea, evento, problema principal del cual emergen todos tus datos. Usted ya ahí comienza a identificar que hay como un tema que es el central dentro de la investigación. Las condiciones causales, siempre que hablamos de las causas, ¿cierto? La definición dice eventos, incidentes o situaciones que conducen a que el fenómeno central ocurra, ¿cierto? ¿Por qué o cómo surgió el fenómeno? O cuáles son los
¿Cuáles son los hechos que lo hacen posible? ¿Cuáles son los hechos que cierto, que le dan lugar a que ese fenómeno aparezca? Eso es muy importante. ¿Cuál es el contexto, las condiciones específicas en las que el fenómeno ocurre? Esto incluye las características del entorno social, cultural, económico, etcétera. Las condiciones intervenientes, factores que actúan como mediadores o facilitadores, las estrategias de acción, las acciones que los participantes toman en respuesta al fenómeno y cuáles son las consecuencias. Uno siempre que tiene un fenómeno central, siempre va a tener unas causas que lo hacen posible, unas consecuencias que se derivan de ese fenómeno que he identificado y que con toda seguridad, si lo estamos investigando, es porque es un fenómeno problemático. Uno tiene un contexto que lo hace posible. Listo, la diferencia entre el contexto y las causas son las cosas que permiten que el fenómeno se manifieste y el contexto es el entorno con la cual el fenómeno está en permanente relación. Vale, y como decíamos ahorita, todo lo que tiene que ver con las estrategias de acción que las personas toman frente a esta situación y las condiciones que están interviniendo. Eso es como tratar de organizar todo ese tema, o sea, ese problema con todas las otras variables que le permiten, que le dan vida y que lo hacen que se manifieste de la manera como ya lo hemos identificado. Y finalmente llega todo el tema de la codificación selectiva, que sería como el tercer momento. Esa codificación selectiva es la fase ya de integración. ¿Y cuál es tu meta? Identificar, como decíamos ahorita, la categoría central, que es la que mejor explica el fenómeno principal que estás investigando. Todos los demás códigos y categorías deben girar en torno a una categoría central. ¿Listo? O sea, yo tengo que llegar y decir, mire, mi tema central es este. El tema que le está dando lugar a todo lo que aquí está pasando es este. Y a partir de que yo identifique ese tema central, que es el corazón de tu teoría, es la que le va a ayudar, la que va a integrar a las demás categorías porque les va a dar una relación. Entonces, por ejemplo, si mi tema central es el estrés laboral. Una de las consecuencias del estrés laboral es, por ejemplo, eh, puede ser, por ejemplo, una subcategoría que yo he identificado o una categoría de desmotivación y otra de baja eficacia y otra de alta rotación de personal. Pero este tema central, que es el que habíamos identificado, ya me le va a relacionar a esto. O sea, ¿cómo se van a relacionar estas tres? Se van a relacionar, ¿cierto? Como consecuencias de, ¿cierto? Ah, es que si yo sufro de estrés laboral, una consecuencia del estrés laboral es la desmotivación, es el bajo rendimiento, ¿cierto? Es la alta rotación del personal. Me empieza a dar una relación directamente con las categorías que yo también he identificado, con los demás temas que he identificado. Y esa es la importancia, pues, como de esta parte. Utiliza siempre la comparación constante y las preguntas analíticas. Como les digo, en teoría fundamentada, es muy importante que ustedes mantengan esa comparación constante, que es el motor de, pues, como este enfoque o este diseño de investigación. Compara un incidente codificado con otro similar, luego con una subcategoría y finalmente con una categoría principal. Este es el proceso iterativo que te permitirá ver cómo las categorías principales se sostienen y se diferencian unas de otras. ¿Vale? Porque ese ejercicio lo tienes que hacer permanentemente, tratar de mirar, venga, ¿realmente esto sí es o esto finalmente termina siendo una causa o una consecuencia de otro fenómeno que subyace? Uno permanentemente tiene que estar sondeando el lugar que le está dando a las categorías dentro de su investigación. Es muy importante que realices preguntas constantes para profundizar en el análisis, como cómo se relaciona esta subcategoría con la categoría principal, como le decíamos ahorita, cuál es el tipo de relación que tiene, qué propiedad o dimensión de esta categoría me está sorprendiendo, desafiando. Y hay un patrón que se repite en mis códigos y no he categorizado aún. O sea, hay información que yo no la he podido eh, agrupar bajo una subcategoría o una categoría. ¿Qué me está pasando con esto? Esto es supremamente importante. Y vuelvo y repito, en teoría fundamental es fundamental el tema de los memos analíticos. Los memos son tu herramienta más valiosa en esta etapa. Por eso les decía desde el principio, anoten siempre todo, como todo lo que les genere como un diálogo. Esos diálogos internos que uno va teniendo de sorpresa, de maravilla, que me producen incluso hasta estados emocionales, referencia como a elementos teóricos o, por ejemplo, rememoración de asuntos prácticos. Todo eso va dentro de los memos.
y el memo es el registro, como te decía ahorita, de lo que va generando los datos en el investigador. Entonces, el memo sobre las categorías, escribe sobre las propiedades y dimensiones de una categoría y cómo se relacionan con otras. El memo sobre la teoría, escribe borradores de la historia que tu teoría está contando, uniendo las categorías en una narrativa. En estos memos se basará o serán la base de tu escrito final. Utiliza herramientas visuales como mapas conceptuales, diagramas de red. Esto te ayudará. ¿Se acuerdan el mapita que les mostré ahorita de cómo los códigos, de cómo los fragmentos se convierten en códigos? Esos fragmentos que ya están codificados los puedo subcategorizar y esa subcategorización me puede llegar a unas categorías principales. Eso te va a dar mucha claridad, eso te va a permitir visualizar de una manera mucho más general como todo el horizonte general de tu investigación y te va a dar claridad frente a cuáles pueden ser las categorías principales y cuál puede ser la categoría más importante. Para esto, ustedes pueden utilizar las diferentes herramientas que se utilizan. Aquí vuelvo y repito, ya en esta parte es muy valioso como el uso de las herramientas con las cuales hoy disponemos para este tipo de investigaciones. Como decíamos ahorita, el Atlas T, el Envivo, cualquiera de ellas puede ser muy útil para este momento de la investigación. Formula la historia. Una vez que hayas identificado la categoría central, utiliza tus memos y las relaciones que has establecido para escribir la historia de tu teoría. Esto significa, empieza a redactar la narrativa que explica el fenómeno estudiado utilizando las categorías y sus relaciones con el esqueleto de tu argumento. Y ten presente, como le hemos enseñado en otros momentos con la investigación cualitativa, de la saturación teórica, ¿cierto? Que la saturación teórica se da cuando empiezo a darme cuenta que mis informantes no me están entregando ningún dato que ya no haya conocido por los informantes anteriores. Claves para identificar esta saturación teórica. Los datos no revelan nada nuevo, las categorías están bien definidas y densas y tu teoría es lo suficientemente robusta. Listo, entonces ahí uno ya tiene como esa posibilidad de entender y de comprender que ya, por lo menos en tu trabajo de investigación, lo que tú has identificado como categorías está suficientemente fortalecido, con suficientes datos y que las informaciones o las entrevistas últimas no te están aportando datos que ya no conocieras con las entrevistas anteriores. Por supuesto, categorías muy bien definidas, propiedades y dimensiones claras. Entonces eso significa explorar en profundidad las propiedades de una categoría, el concepto de resistencia, por ejemplo, las propiedades como activa, pasiva, o sea, un trabajo muy denodado como de cada concepto que define tu categoría para que tengas en términos conceptuales la mayor claridad sobre esa misma y por ende como las posibilidades que te brinda al momento de sopesarla a partir de lo que estás intentando elucidar con la investigación que estás desarrollando. La manera como se debe relacionar lógicamente las categorías y subcategorías, ¿cierto? El tipo de relación que las une a cada una de ellas. Y como decíamos ahorita, una teoría que sea lo suficientemente robusta con un muestreo teórico que esté completo, ¿cierto? Porque ya recolectaste los datos que le dan esa robustez a tu teoría, a las categorías, a las subcategorías, a la manera como éstas se relacionan y porque ya has alcanzado como esa densidad conceptual. ¿Cómo sé si ya lo he alcanzado? ¿Cierto? Analiza la última entrevista, dato nuevo, compara sus códigos, conceptos con las categorías y categorías existentes. Pregúntate, ¿es nueva, esta información es nueva? ¿Añade algo sustancial? ¿Revela una nueva dimensión de una categoría o simplemente confirma lo que ya sé? Y si tu respuesta es que lo confirma, entonces ya significa que has alcanzado como esa saturación teórica. Muchísimas gracias. Espero que esto sea muy útil para ustedes, que les permita pues como tener una mayor claridad en el momento de la codificación y de la búsqueda de las categorías en su teoría fundamentada y que les permita hacer un ejercicio que dé mejores resultados al momento pues como de culminar con su investigación. Muchísimas gracias.